Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast Titanes del Mundo del Trabajo. Mi nombre es Fernando Ortiz, los saludo en nombre de Octavio Aguilar, que por motivos laborales y profesionales no puede atender en estas sesiones de este podcast. Me toca tener la difícil tarea de sustituirlo y espero estar a la altura. Hoy estamos de gala, hemos puesto manteles de lino, súper elegante, porque tenemos a una persona muy, muy especial, una auténtica titán del mundo del trabajo. Tengo el gusto de presentarles a Olivia Pita. Bienvenida, Olivia. Déjame hacer una breve reseña de tu extensísimo currículum. Una gran especialista de recursos humanos. Olivia, los últimos años los has trabajado en Alemania. Tiene Ujú. formación eh, en filosofía en la Complutense de Madrid. Tiene un máster en recursos humanos. Tiene un máster en cultura islámica, interesantísimo. Tiene el PDD en la Universidad de Navarra. Ha tenido muchísima experiencia en el mundo, lo podemos resumir en el mundo de gestión de recursos humanos y reclutamiento especializado de alto nivel. ¿Ya? Sí, básicamente, y se ha movido en diferentes industrias. Olivia se ha movido en la industria de la consultoría especializada, en el mundo financiero también, en diversas organizaciones financieras europeas, pero bueno, de índole global. También se ha desempeñado en industrias especializadas como es la farmacéutica y también en la industria energética y siempre especializada en recursos humanos. Olivia es una persona que habla muchos idiomas, es una persona, yo la considero una verdadera intelectual que está buscando constantemente formarse, bastante inquieta y creativa por estar al día, por adquirir conocimientos. En fin, es un placer, Olivia, tenerte en Bueno, este podcast. Bienvenida. muchas gracias, Fernando. La verdad es que cuando estás leyendo todo eso, yo lo que me doy cuenta es que lo que pasa es que soy viejísima. No sé si soy una intelectual o no, pero toda esa experiencia, al final, es cierto que tengo ya pues unos cuantos años de experiencia. Y bueno, pues Bueno, digamos que estás en una gracias, muy buena etapa de tu Fernando, madurez. por haberme invitado. Es un placer, Olivia. Vamos a verlo así. Y bueno, tenemos muchas Gracias. cosas que hablar. La verdad es que por eso mismo tenemos muchísimas cosas que hablar. A mí no me gustaría centrarme directamente en una industria ni nada, pero tú tienes una experiencia muy amplia en Europa y en los recursos humanos y tienes una sensibilidad especial sobre cómo está, digamos, las dinámicas antropológicas y sociales del mundo, tanto islámico como el mundo occidental. Entonces, la primera pregunta que yo te haría, Olivia, es... Haznos una radiografía de cómo está el mundo de recursos humanos, cómo están las empresas trabajando con las personas en Europa. ¿Qué está pasando? O sea, si tú lo pudieras resumir bueno, no en pocas palabras, en unas palabras que tú consideres, ¿qué estaría pasando? ¿Cuál es esa radiografía? Bueno, mira, yo creo que en Europa está pasando lo mismo que en el resto del mundo, que es el impacto de la inteligencia artificial que se suma a la transformación de recursos humanos. La diferencia fundamental es que Europa regula todo el tiempo y a veces Europa regula después, que es un poco como ponerle puertas al campo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la inteligencia artificial es algo que está impactando en todos los ámbitos de las industrias y en la función de recursos humanos, por supuesto, y Europa, que es una máquina de burocracia para muchas cosas, pues trata de efectivamente ponerle puertas al campo. Y eso tiene implicaciones en las empresas, implicaciones en las relaciones de las empresas con sus empleados. ¿Por qué? Pues porque hemos visto como compañías eh, que funcionan a través de plataformas, como fue pues las plataformas de gestión de coches de alquiler o las plataformas de pues como Airbnb, etcétera, se ven después reguladas a posteriori cuando ya se han establecido otras formas de trabajo.
Y eso, pues yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, sino que es un hecho que existe, ¿no? Que Sí. Europa regula y regula y regula y la innovación va mucho más deprisa. Y la innovación es el impacto de la inteligencia artificial que se une a una transformación de recursos humanos que ya muchas empresas se habían pasado, ¿no? Y eso respecto a nuestra función, a recursos humanos, pues tiene para mí dos consecuencias, ¿no? Una es que la función se ha estandarizado, se ha convertido mucho más, se ha enfocado mucho más a procesos y se ha, entre comillas, abaratado, que es lo que se perseguía, ¿no? Los costes laborales en Europa son unos costes muy elevados y las compañías tratan de abaratar las funciones que, pues que son de back office, ¿no? Y la función de recursos humanos, a pesar de que nosotros consideremos que es muy importante, pues muchas compañías la consideran, o todas las compañías la consideran como una función coste. Al tratar de abaratar los costes, la función se abarata y esto en muchos casos va pues aparejado a que la función deja de tener el peso que debería o tener o que tenía en el pasado, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es algo que sucede en todo el mundo, pero que en Europa se une a la mayor regulación. Entonces, podemos decir, resumirlo, que la tecnología va mucho más rápido, obviamente, que los reguladores. De repente la tecnología puede empezar a, digamos, cruzar ciertos límites que pueden resultar peligrosos. Por ejemplo, la gestión de la privacidad, ese sería un Por tema, ejemplo, sí. o los monopolios. Los monopolios, eso lleva a las autoridades, digamos, a cometer una sobreregulación, en muchos casos, sobreregulación, con lo cual las empresas parece que se atan un poco de mano. Y por otra parte, según lo que mencionas, parece que se empiezan a estandarizar los procesos, ¿sí? Se estandarizan los procesos, la función de recursos humanos en ese sentido se abarata, es decir, digamos, pierde innovación y por tanto, pues empiezan digamos, a replicar modelos. Eh, Perfecto. Muy bien resumido. mencionas tú, y dejamos de ser lo que éramos antes. Por otra parte, las compañías, lo que yo percibo es que precisamente por eso empiezan a fomentar mucho el bienestar interno, ¿no? Quiero que mis empleados estén bien y que estén comprometidos, ¿no? Porque a cambio de eso, digamos que mi nivel de exigencia es tan alto que yo quiero compensarlos de otra manera, ¿no? ¿Cómo estábamos antes? O sea, qué es lo que, qué hemos perdido en el camino? ¿Qué se ha perdido en todo este proceso? Bueno, a ver, yo creo que no podemos hablar de perder o ganar hasta que no tengamos un poco más de perspectiva. Quizás estamos perdiendo un enfoque más personal de la función de recursos humanos, pero yo estoy convencida de que esto es nada más un punto de vista, porque la función, o sea, las empresas cambian, todo es cambio, las personas cambian, los procedimientos cambian, o sea, no, el cambio es continuo y es permanente, ¿no? Entonces, a lo mejor bajo nuestro punto de vista de profesionales que ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, nos parece que se ha perdido la parte más de gestión de sus procesos, ¿no? Pero yo estoy convencida de que esto es simplemente un tema de adaptación. No podemos, mientras las relaciones humanas, mientras las empresas sigan habiendo personas, las relaciones humanas van a ser las mismas, ¿no? Entonces, creo que es simplemente un tema de gestión del cambio y de adaptación al cambio. Eh, No creo que hayamos perdido nada, simplemente estamos cambiando. estoy de acuerdo. Fíjate, yo creo que digamos, en este proceso ha habido bastantes ventajas. O sea, sí es cierto que de unos años para acá la gestión se ha profesionalizado muchísimo. Hemos pasado de ser, y te estoy hablando de 30 años, 20 años para acá, el departamento de personal al área de talento, digamos, al área de talento. ¿Por qué? Uh Porque -huh. las empresas se han dado cuenta, pues, de que es clave ser competitivos en términos de atracción de talento. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, Olivia, el éxito de la gestión de recursos humanos? O sea, tenemos procesos ya muy profesionalizados, quizás replicados, homogéneos en diferentes industrias. ¿Cómo hacemos la diferencia? Pues yo creo que el éxito de la gestión de recursos humanos es que recursos humanos de verdad sea el motor de la cultura de la compañía.
o que sea capaz de estar alineado de tal manera con el negocio que la cultura, que sea un driver de la cultura. ¿Y qué me refiero con esto? Que tú puedes tener unos valores corporativos y que sean muy bonitos y que los pongas, los haya diseñado una consultora, los tengas puestos en la entrada de la oficina, pero al final que los valores de la compañía sean los mismos que los valores de los empleados son los que van a hacer que los empleados permanezcan en la compañía y trabajen pues por el éxito de la compañía. O sea, y ahí recursos humanos tiene que ser capaz de identificar a las personas con esos valores desde, desde desde el principio, ¿no? Desde el proceso de atracción de talento durante todo el ciclo de vida del empleado. Si recursos humanos es capaz de hacer vivir a los empleados en coherencia con los valores de la compañía, entonces recursos humanos estará aportando al valor, bajo mi punto de vista, porque al final lo que, lo que a la gente le vincula, no le retiene, es estar de acuerdo con los valores de la compañía. De Es decir, acuerdo. yo estoy aquí no solamente porque me pagan, sino porque me identifico con esta compañía, me identifico con sus valores, me identifico con lo que hacemos y prefiero estar aquí y no en otra. Los valores a veces parece que se quedan en los muros de las compañías, igual que la misión y la visión, como una especie de predicamento de queremos ser, pero nunca llegamos a ser como queremos. Em, Dos cosas. Yo veo aquí que hay de repente una desconexión entre lo que busca recursos humanos y el negocio y viceversa. Digamos, los profesionales a veces de recursos humanos no tienen esa capacidad de entender numéricamente cómo funciona. No, no es que no tengan esa capacidad, no tienen la formación. No tienen la formación quizá o el interés, en fin, por diferentes factores, no quiero generalizar. Pero Sí. parece que de repente están desconectados por cómo funciona el negocio, ¿no? Cómo funcionan las finanzas, cuáles son los drivers del negocio y viceversa. Los jefes de repente pierden sensibilidad frente a la gestión de recursos humanos. Ahí clave los valores. ¿Cómo podemos hacer que los valores realmente se vivan en comportamientos observables que los empleados, los jefes los podamos vivir de verdad? Bueno, yo creo que aquí, Fernando, son dos preguntas. Si recursos humanos no está alineado con el negocio, hay que poner a la función de recursos humanos en el comité de dirección. Desde el momento que tú pongas al director de recursos humanos en el comité de dirección, el director de recursos humanos va a estar perfectamente alineado con el resto de los miembros, con el director comercial, con el director financiero, con el director de tecnología o con quien sea, ¿no? Si tú pones del de medios, del de servicios generales, del financiero, del de tecnología, ya se va a alejar de la toma de decisiones y de la comprensión de las decisiones, ¿no? Desde el momento que tú pones la función de recursos humanos al resto al mismo nivel que el resto de las funciones, eh, la función sube y con eso todas las personas que están dentro de esa función, porque ya no se van a sentir un departamento de back office, se van a sentir un departamento que está donde se toman las decisiones de la compañía. De acuerdo. Y ahí esa es una decisión que es clave, ¿no? Tú quieres tener a las personas en el comité, a la dirección de personas en el comité de dirección o quieres tener a las personas dentro de otro departamento. Eso lo primero. Y no solamente es un tema de formación, es un tema de perfil. Estuve en un departamento de recursos humanos actual, en un departamento de cultura de personas. Ya no puedes tener los perfiles de antes. Solamente el impacto, por ejemplo, de los temas de datos, de análisis de datos. ¿Quién tiene todos los datos de la empresa? Pues recursos humanos. Nosotros somos los que tenemos los datos de las personas y somos los que podemos hacer verdadera analytics con los datos de nuestros empleados que nos dicen muchas cosas. Si tenemos todo eso, tenemos que tener ya otro tipo de perfil que a lo mejor no es el que teníamos hacía unos años, ¿no? Eso respecto a lo que me decías de que quizás los empleados o las personas que están en la función de recursos humanos están alejados de eso. Sí. Y después, si lo que queremos es acercar a los managers o los responsables de las áreas de negocio a las personas, impliquémosles en los procesos. Impliquémosles desde el principio, porque al final nosotros somos el facilitador. Quien decide quién necesita para su departamento o quien tiene que comunicar por qué no quiere seguir con una persona del departamento son los managers, no somos nosotros. Nosotros somos los facilitadores, De no acuerdo. somos un departamento externo, ¿no? De Esto acuerdo. era una.
Y la siguiente pregunta que me has hecho, y la verdad es que no Es la sé de, a qué ver, era. ¿cómo podemos hacer que los Sí, valores, tú habías sí, mencionado que es súper importante ver los sí, valores, pero eso suena muy sí. bien, pero ¿cómo hacemos que los valores funcionen realmente? Pues mira, yo creo que los valores no pueden ser una colección de valores deseables en general, ¿no? Hay unos, digamos, unos valores siglo XXI, ¿no? Pues esto es lo que todo el mundo debería creer o querer. Bueno, pues esos valores a lo mejor no tienen que ser los de mi compañía. Yo creo que el ejercicio de definición de valores hay que mirarlo mucho antes de lanzarlos a ponerlos de las paredes, ¿no? Pues a qué Claro, nos dedicamos, qué hacemos, qué fabricamos, ¿no? Yo trabajé en una compañía que hacía medicamentos genéricos. Bueno, pues nosotros hacíamos medicamentos asequibles. Poníamos la salud al acceso, o sea, poníamos la salud de manera que fuese accesible para las personas que tenían menos recursos. Simplemente mirando lo que tú haces, puedes construir unos valores que tienen que ver con lo que tú haces, no unos valores de eh, estándar que sean los valores del siglo XXI con los que haya que teóricamente que identificarse simplemente porque sean unos valores sociales que se lleven en ese momento. sí, Yo creo que eso es, a partir de que tú tienes unos valores definidos respecto a lo que tú haces o a lo que tú quieres ser, es mucho más fácil identificarse con ellos. ¿Por qué? Pues porque son los valores de nuestra compañía, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestros clientes. Y ahí, para los empleados que desde el principio, desde que no eran empleados y los han encontrado pues, en el proceso de reclutamiento, en el proceso de formación, en el proceso de selección, durante todos los procesos del ciclo de vida de compañía, pues es mucho más fácil que se vivan. ¿Por qué? Pues porque si yo eh, trabajo, pues como te decía, yo trabajo en una compañía que hace medicamentos asequibles porque su misión es hacer accesible la salud a las personas que con menos recursos. Para mí es muy fácil identificarme con mi valor de la calidad. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que esto que estoy haciendo sea bueno, además de barato, sí, ¿no? sí, de acuerdo. Eh, yo creo que la clave es esa, identificarlo con lo que yo hago y no con unos valores estandarizados. Ahora sí, yo coincido contigo, o sea, la cultura siempre existe y digamos es la combinación entre los valores que promueves y los valores que permites. Entonces, Ujú. fíjate muy bien en qué estás permitiendo, ¿sí? ¿Qué permites? Porque eso también es parte de la cultura. Por Por otra supuesto. parte, acuérdate, antes de la pandemia, una de las grandes preocupaciones de la empresa era la digitalización. Tenemos que digitalizarnos, un poco lo que mencionabas al principio. Las tendencias nos mueven y básicamente están, la punta de lanza está regulada obviamente por la tecnología, ¿no? Y luego están las grandes compañías, las grandes consultoras que asesoran para montar estos procesos, con lo cual sí podemos caer en el riesgo de ponernos a la moda, ¿no? De ponernos a la moda para transformarnos o lo que sea, ¿no? O sea, creo que lo que está pasando ahora en las compañías es que constantemente están viviendo en un proceso de transformación. ¿Cómo vives precisamente con unos valores que realmente se están transformando, que tenemos que cambiar, que tenemos que revisar procesos, que las áreas vienen, que ahora los directivos tienen que ser otro perfil? O sea, hay un revolutum, totum revolutum en, digamos, las empresas, cómo se empiezan a definir. ¿Qué estás viendo en todo esto? Bueno, yo creo que estamos confundiendo o se está confundiendo determinados conceptos. Ese totum revolutum, mm, por ejemplo, yo creo que los valores no deberían ser intercambiables. Una cosa son los comportamientos y otra cosa son los valores de una compañía, ¿no? Si yo considero que esto es bueno para mis clientes, lo tengo que considerar hoy y lo tengo que considerar mañana, con tecnología, sin tecnología, con transformación, sin transformación. Si yo quiero orientarme a la calidad o quiero o a la excelencia en el servicio o a la innovación, eso va a permanecer independientemente de lo que esté cambiando en la tecnología o lo que esté cambiando en los procesos o el impacto de la transformación. Eh, si realmente el impacto de la tecnología y la transformación hace que mis valores se han convertido en obsoletos,
muy caducos, pues a lo mejor es que no eran valores, que los valores estamos hablando de cosas a las que consideramos buenas, Ya, ¿no? Eso no, ya, a lo mejor lo otro era, pues, ¿no? Pues yo, o sea, la calle no deberían tener por qué cambiar, ¿no? La cosa es comportamientos, cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Cómo sí, de vamos a hacer las acuerdo, cosas sí puede cambiar, pero de esto acuerdo, lo consideramos bueno o no, no debería tener por qué cambiar. de acuerdo. Oye, pero ciertamente lo que sí nos estamos enfrentando son yo creo que como nunca antes, precisamente por todos los cambios tecnológicos, en brechas generacionales, importantes brechas generacionales. Lo que antes atraía a un profesional, hoy no funciona. Parece que no funciona. Ahora que tú estuviste en Alemania, en los últimos años trabajando en Alemania, Olivia, Alemania pues lo podemos considerar un país potencia mundial y obviamente punta de lanza en Europa. ¿Cómo se están viviendo estos cambios generacionales, por ejemplo, en un país como Alemania? Eh, pues mira, en eso yo creo que sí tienes un punto de vista muy, que creo que tienes, estoy de acuerdo contigo, tienes razón, porque no es lo mismo lo que nos motivaba y nos retenía a nosotros que lo que motiva y lo que retiene o que vincula a los profesionales que a lo mejor tienen 20 años menos que nosotros y la brecha generacional se nota, ¿no? Eh, Me preguntas por Alemania. En Alemania, por ejemplo, el teletrabajo se está convirtiendo en casi en una obligación por parte de las compañías, ¿no? El teletrabajo y el teletrabajo en el extranjero, cosa que es muy complicada de organizar porque tiene una serie de connotaciones y de riesgos, pero que para los alemanes se ha convertido pues en uno de los requisitos fundamentales para cambiarse de compañía, ¿no? Y eso, El te- perdóname, ¿eso está promovido por la regulación? no creo que tenga que ver con la regulación, creo que tiene que ver con lo que los profesionales demandan ahora y que tiene que ver quizás con la cultura del país, ¿no? Para los alemanes es mucho más importante el teletrabajo en el extranjero, por ejemplo, que para los españoles. Pues ¿por qué? Pues porque los alemanes son los europeos que más tiempo pasan en el extranjero durante sus vacaciones y los comparas con los españoles, por ejemplo, ¿no? Para los españoles es mucho más importante el teletrabajo en su propio país que el teletrabajo en el extranjero. Pero sí es cierto que el teletrabajo en general está siendo a comparación con otros en España, bueno, pues en España es difícil encontrarse con compañías con 50% de teletrabajo y en Alemania es bastante habitual. Eh, Vamos a ver, tengo la sensación, y quiero saber tu opinión ahí, de que probablemente el teletrabajo se está viendo como una ventaja enorme. Es una ventaja enorme, reduce costes, tiene otro tipo de riesgos, pero también nos está empujando a aislarnos un poco, ¿sí? Aislarnos. No es lo mismo, y yo soy un convencido de que no es lo mismo trabajar, vernos las caras, ver el cliente, que trabajar desde casa. Eh, en Japón empieza a haber índices alarmantes de aislamiento. Los índices de depresión a nivel mundial y de ansiedad son altísimos. Hoy empezamos a hablar como nunca antes de salud mental, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Las compañías, fíjate, una de las grandes tendencias precisamente es la inteligencia artificial, organizaciones flexibles y salud mental. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a ver, yo creo que el teletrabajo tiene que ser una posibilidad y no una obligación. Es decir, el teletrabajo ha facilitado mucho la conciliación. ¿Qué? Pues porque si yo puedo trabajar en casa y terminar una cosa que terminé en la oficina, o puedo un día a la semana, o incluso dos, ¿no? Hacer determinadas cosas en mi casa, puedo a lo mejor, bueno, aparte de que, como dices tú, puedo reducir costes, puedo reducir tráfico, hay muchas cosas que se pueden mejorar desde el hecho de que yo trabajo en casa, pero no solamente favorece el aislamiento, sino que impide, digamos, esa diferenciación entre esto es el trabajo y esto es mi ámbito particular, ¿no? Desde el momento que yo mm, hago parte de mi trabajo, de mi entorno doméstico, pues las fronteras entre mi oficina, mi casa, mi trabajo y mi vida, pues se diluyen y desaparecen. Yo creo que eso no puede ser, porque estuve hablando, no sé si es tanto por el aislamiento como por la incapacidad de desconectar. Y no es solamente un tema de desconexión digital, es una cuestión de los tiempos que tú necesitas para, bueno, pues para pasar de un ámbito a otro.
Es verdad que vivimos en un mundo de la inmediatez, es verdad que hemos perdido la capacidad de concentrarnos, pero el hecho de salir del trabajo, irte a tu casa, ya es un tiempo en el que estás haciendo otra cosa que no es ni irte a tu casa ni trabajar. Yo creo que el teletrabajo es necesario, es verdad que esa posibilidad tiene que existir porque facilita enormemente la conciliación y la organización de otras cosas que de otra manera si no, a lo mejor sería mucho más complejo, pero no puede ser ni una obligación ni puede ser un teletrabajo del 100% del trabajo, porque eh, si tú trabajas 100% en remoto, pierdes la vinculación con la compañía, pierdes la vinculación con los compañeros, pierdes la Ujú. vinculación con la innovación. Y bueno, yo la verdad es que yo no lo querría y creo que no deberíamos ir por ahí. Y de hecho muchas compañías están dando marcha atrás. Ahora, sí, hay muchas compañías están exactamente ejecutando la vuelta, o sea que aquello del new normal, pues dejó de ser new, ¿sí? Sí, Pero es cierto que los jóvenes, y digamos que nos dejamos un poco en el tintero esa respuesta, los jóvenes están buscando otras cosas. O sea, la decisión que están tomando los jóvenes tiene que ver un poco con la flexibilidad, con la cercanía, con tener un jefe que ayude, que aporte, que tenga un salario bastante competitivo, digamos, y que tenga yo tiempo para, pues, para hacer mis cosas. En fin, ¿qué tienen que hacer las grandes compañías para atraer estos talentos? ¿O realmente estamos desconectados o los jóvenes, porque también escucho muchos comentarios, y es que los jóvenes ahora piden cosas impensables? Bueno, pero son jóvenes, son las nuevas generaciones. ¿Estamos desconectados? ¿Qué está pasando ahí? eh, bueno, estamos asistiendo a un cambio y estamos conviviendo muchas generaciones en el trabajo que no tenemos nada que ver unas con otras porque venimos de entornos diferentes y ya estamos conviviendo con la primera generación que es 100% digital. Nosotros somos los famosos emigrantes digitales y ya los que trabajan con nosotros, bueno, pues son nativos y no tienen nada que ver. ¿Qué tenemos que hacer en las compañías? Yo creo que las compañías tenemos que seguir siendo capaces de poder trabajar varias generaciones a la vez. Y no podemos tampoco solo adaptarnos a una generación que ahora son jóvenes y dentro de 2 años no lo son, que vendrán otra generación después que a lo mejor sus valores laborales son distintos, ¿no? Eh, si es, ten en cuenta que la vida laboral se va a alargar, se está alargando. Entonces, esos valores de esa generación a lo mejor no son los mismos que los que vienen dentro de 5 años y vamos a convivir todos en el trabajo. Hay valores, desde luego, de flexibilidad, valores bueno, pues no tanto de compromiso, sino de identificación con el propósito o, o de cercanía a las estructuras menos jerárquicas, más de un jefe que sea un líder, más que un jefe que da instrucciones. Son valores que yo creo que pueden ser esta generación, pero son unos valores estupendos, ¿no? Sí. Y que a todos nos gusta tener. Entonces, bueno, pues quizás lo que tenemos que hacer es adoptar aquella parte de las cosas buenas que traen los valores de esa generación y hacerlos convivir con el resto. Yo Ah, lo que creo es que estos jóvenes de hoy, pues ya mañana no lo son, vienen otros, ¿no? bueno, qué bueno que lo mencionas, porque precisamente parece que la gran preocupación es esa, cómo estamos atrayendo a los jóvenes. Pero empiezo a ver señales de, oye, ¿y qué hace? ¿Qué pasa? Nos estamos volviendo más viejos. ¿Qué necesitamos? Y cada vez, como bien has mencionado, el trabajo se va a alargar. Las edades de jubilación van a ser cada vez más largas, más difíciles, porque cada vez los índices de natalidad en el mundo están bajísimos. Entonces empezamos a tener problemas de cómo adaptamos nuestros trabajos a los adultos mayores. Necesitamos empezar a mirar a los adultos mayores. En Europa te puedes prejubilar a los 50 años, prácticamente estás considerado ya parte del grupo de los adultos mayores. Eso es impensable en ciertos países, es absolutamente impensable. De hecho, hasta 80 años tienes que seguir trabajando, ¿no? Porque no tienes sistemas de pensión que te permitan hacerlo. Eh, en Japón tienen grandes sistemas, por ejemplo, de incorporación de adultos mayores al trabajo. ¿Cómo ves eso? Efectivamente, Europa cada vez es más vieja. Eh, ¿Qué estamos haciendo con eso? La digitalización, por ejemplo, y perdona, la digitalización es un problema también para mucha gente mayor.
porque no se puede adaptar a estos cambios tecnológicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Pues yo creo que estamos haciendo poco y deberíamos hacer más porque primero hay sectores donde el conocimiento senior es clave, eh, porque necesitas tener no solo la experiencia, sino el conocimiento de lo que ha pasado para seguir creciendo en el futuro, ¿no? Hay compañías donde yo he visto programas de mentoring, de reverse mentoring, ¿no? Donde un junior ponían pues tándems de una persona muy joven con una persona muy senior para que la persona muy joven le ayudara con los temas de digitalización a la persona muy senior y al revés, la persona muy senior le formaba en todo lo que tenía que ver con el producto o con el proceso o con tecnologías que no tenían que ver con la digitalización, pero sí a lo mejor con la fabricación de cosas como explosivos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que van a tener que trabajar juntos, creo que es importante que los unos le puedan enseñar a los otros la parte que les falta. Teniendo en cuenta que además, bueno, pues es lo que se ve ahora, ¿no? Los nietos enseñándoles a los abuelos a utilizar las tablets, ¿no? Que al final no deja de ser conocimientos que se terminan por adquirir porque están diseñados para que los usuarios los adopten fácilmente. Creo que no estamos haciendo nada de manera oficial porque lo que sí es cierto es que el mercado de trabajo de los seniors es un mercado de trabajo muy caro y muchas compañías prefieren aligerar su estructura de costes, Mm, pues precisamente pues porque esos profesionales son los más caros. A cambio de lo cual, pues hay sectores que ahora mismo están descubriendo la economía silver y están ganando muchísimo exacto, dinero vendiéndoles productos, servicios, viajes, etcétera, a las señores que tienen 55 años y de repente se encuentran con que ya no tienen que ir a trabajar. efectivamente. Eh, Yo creo que la clave es hacer equipos diversos, donde la gente que tiene una edad, pues, desde las personas mayores puedan trabajar con la gente más joven en equipos mixtos. Al final no deja de ser la realidad, ¿no? O sea, Sí, la realidad es lo que pasa en el resto de. sí, sí. Yo me atrevería a decir que esa va a ser una de las conocidas megatendencias, ¿no? Sí, Cómo incorporar, ahora sí. precisamente lo acabas de mencionar, hay un nicho de mercado, la economía silver, súper atractiva, pero todavía creo que no está enfocado como un nicho de fuerza laboral. Hay muchos tabús que hay que empezar a romper. Por ejemplo, por ejemplo, relacionado con el tema de la ergonomía en los puestos de trabajo, pues pierdes Mm, capacidades, etcétera, etcétera. Hay algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, BMW, la compañía de coches, adaptó en Alemania precisamente una de sus plantas porque no era capaz de reclutar más jóvenes y entonces la adaptó y sus índices de rotación bajaron notablemente porque pues se quedaron bastante contentos con seniors trabajando. ujú. O, por ejemplo, reconocimientos tipo Great Place to Work en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Hay algunas organizaciones que ya empiezan a, digamos, a reconocer las prácticas de cómo incorporas a los adultos mayores o cómo haces políticas de recursos humanos para incorporar a adultos mayores o que ellos permanezcan. Tienen que ver Ujú. también con muchos temas relacionados con la pericia en la ejecución. Por ejemplo, una compañía que fue reconocida para esto fue la gran productora de pianos Steinway and Sons, ¿sí? Donde tiene, digamos, políticas de permanencia muy importantes para adultos mayores. Yo creo que estas van a ser una de las tendencias que sí o sí vamos a tener que ver. Y además nosotros vamos a ser los famosos adultos mayores, o sea, que a ver cómo nos atraen, ¿no? Nos vinculan. Exactamente, exactamente. Em, Hablemos de temas relacionados tú mencionabas ahora en Alemania, la gente que se va fuera, el teletrabajo, grandes cambios migratorios en el mundo. Alemania es un ejemplo clarísimo de cómo ha habido flujos de inmigración importantísimos a Europa. ¿Qué pasa ahí? O sea, en recursos humanos, ¿cómo estamos abordando esto? Es un lío sacar papeles. Obviamente hay que cumplir con las legislaciones, hay que ser compliance, eso lo doy por hecho. Pero ¿cómo ves esta integración de culturas? Y digamos, para entrar de lleno luego ya a tus conocimientos del mundo islámico, ¿qué está pasando ahí también en las empresas? Bueno, yo creo que la diversidad cultural es, eh,
es casi la más fácil de gestionar desde el punto de vista de una empresa. Porque si tú tienes bien definidos los valores de compañía, para identificarse con ellos, no, da igual de qué cultura sea, ¿no? Volvemos al ejemplo de antes. Supongamos que yo defino que uno de los mis valores de compañía es la calidad, pues que más da de donde yo sea, si yo soy italiano o soy turco o soy alemán o soy español, ¿no? El valor de la compañía no tiene nada que ver con mis valores culturales, sino con, pues, la calidad. Entonces, yo creo que la integración, la multiculturalidad de las compañías da muchísima riqueza y que además facilita muchísimo la innovación y también facilita muchísimo la experiencia de cliente, aproximarse a lo que nuestros clientes quieren, porque al final las compañías no dejan de ser sino el reflejo de la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces, pues si tú vives en una sociedad que es multicultural, los empleados van a ser multiculturales. Entonces, pues cuanto más, si tú vives en una compañía, en un país donde hay pues, multiculturalidad, pues sus empleados van a ser así, los van a entender mejor a los clientes y van a entender mejor pues, a lo que está pasando fuera, ¿no? Eh, y por otro lado, sí es cierto que cuando tienes una cultura de compañía una que es fuerte, pues esa multiculturalidad pues al final se diluye en la cultura de la compañía, ¿no? Entonces, pues tú cuando llegas ahí ya no eres lo que seas antes o lo que tu identificación con Ya. tu grupo racial o religioso o lo que sea, sino que eres empleado de tal sitio. Pero vamos a ver, de repente está bien, eso en el supuesto de que tengas valores muy sólidos, pero luego también hay, en el fondo hay diferencias. Por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos, un país efectivamente multicultural y multireligioso, por ejemplo, Uh-huh. eh, claramente digamos, el calendario laboral era completamente laico en ese sentido. Sin embargo, pues las diferentes culturas religiosas digamos, pedían pues que se les respeten sus fiestas, por ejemplo. La fiesta de los hebreos, la fiesta de los cristianos y las fiestas de los musulmanes. ¿Has visto eso o no? ¿Has visto que de No, repente tienes que dar días, por ejemplo, en Semana no, Santa o en... no. Los calendarios laborales en Alemania y en Europa son los calendarios laborales establecidos por cada uno de los lendas, con los días festivos que sean, y ya está. Y ya No, está. no, yo no he tenido, y ya está. Y si hoy es fiesta porque es el día de la reunificación alemana, pues es fiesta. Y ya Ok. está. Ahora, ¿cómo te adaptas? O sea, al final, ¿cómo te adaptas? Y sí, cierto, por ejemplo, pues que la cultura alemana es completamente diferente a una cultura latina. Ya sé que sí o sí te tienes que adaptar para funcionar, pero ¿qué pasa en ese proceso? ¿Qué pasa en ese proceso? Bueno, pues yo creo que como todos los procesos es un proceso de osmosis. Al final, si tú estás abierto a conocer otras culturas, pues adoptas parte de las costumbres del nuevo sitio donde estás y dejas un poco de lo tuyo con la gente en la que te rodeas. Ya, Yo creo que si uno mira con ojos, digamos, verdaderamente abiertos, el resto de las culturas siempre tiene cosas buenas que llevar y siempre tiene cosas buenas que dejar, ¿no? pero, Porque lo pero, peor de todo es ir con tus gafas permanentes, ¿no? pero Solo lo quiero ver así. precisamente ahora los discursos políticos se empiezan a radicalizar, ¿sí? Lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en Alemania en las últimas elecciones, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en España, lo vemos en México, en fin, empezamos a radicalizarnos y parece ser que esa integración de diferencias en algunos casos no está tan bien vista. ¿Cuál es tu... Hay dos preguntas. Tú has tenido desde tiempo interés en el mundo islámico y eres una persona con muchos conocimientos en eso. La primera pregunta que te hago es, eh, ¿qué crees que vaya a pasar en ese sentido? ¿Por qué se están radicalizando tanto las políticas en ese sentido? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde surge tu interés por todo este mundo tan apasionante? Vale. Me preguntas por mi opinión y yo te voy a dar mi opinión, Sí, ¿no? claro. Yo creo que
los radicalismos nacen de la desafección de las personas con unos valores actuales que no tienen nada que ver con los valores o con la cultura propia, ¿no? Es decir, ahora tú tienes un nuevo kit de valores siglo XXI y estos son los que te tienen que parecer bien. Bueno, pues es que eso no tiene a lo mejor nada que ver conmigo, o con mi tradición, o con mi manera de pensar, o con mi cultura, ¿no? Pues ¿por qué me tengo yo que identificar con algo que para mí no dice nada? Eso por un lado. Por otro lado, desgraciadamente el ser humano tiene una memoria muy corta, ¿no? Y siempre repite y repite, bueno, pues cada cierto tiempo las mismas barbaridades. No, la radicalización no es otra cosa que una ley del péndulo que siempre en Europa estamos, desgraciadamente, parece que predestinados a repetir, ¿no? Pero sí es cierto que cuanto más laxo te vuelves en un sentido, pues más radical se vuelve la consecuencia, ¿no? Y yo sí creo, insisto, que la desafección hacia a unos valores con los que no tienes ningún tipo de relación, pues provoca ese radicalismo. Eso es lo que- Y luego me preguntabas Perdóname, que déjame profundizar un poco en esto. sí, Tú, que acabas de mencionar, sí, y digamos para vincularlo a las empresas, hablábamos de que las empresas, si no tienen valores fundacionales sólidos, pues cualquier cambio les puede afectar, ¿sí? En Europa y en el mundo en general hablas de la desafección de los valores. Creo que vale la pena resaltar la importancia de profundizar en eso, en las raíces, en los valores, en lo que somos, ¿sí? O sea, las empresas realmente, tú lo mencionaste al principio, van a marcar la diferencia en tanto que hagan ese ejercicio de transparencia, digamos, de introspección verdadero, y los países también. Hemos entendido, y lo hemos mencionado, la inmigración ha enriquecido al mundo. De hecho, la historia de la humanidad tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, es importante, y yo lo resaltaría muchísimo, en que profundicemos sobre nuestras raíces y nos daremos cuenta de que nuestras raíces tienen que ver con la apertura al final, ¿sí? Con la apertura al final, pero no con el rechazo, no con el rechazo. Entonces, muy importante, yo creo que y permíteme resaltarlo, que las empresas tengan de verdad ese ejercicio es súper importante de valores, del quiénes somos, de nuestra identidad, ¿no? exacto. Sí. Y me decías antes de las raíces y la autenticidad. Mm, yo creo que lo primero que nos tendríamos que plantear es que cuando hablamos de valores, los valores son lo que alguien, o sea, un valor es algo que considero que es bueno. Entonces, si lo que me están presentando como nuevos valores yo no los considero buenos porque son exactamente lo contrario de lo que yo considero bueno, pues voy a estar desafecto a tales valores, sea en las empresas o sea en la sociedad en general, ¿no? Si Así los que, valores de la compañía dicen que yo quiero que el cliente está por encima de todo y yo siento que al cliente se le maltrata, pues no me voy a poder identificar, ¿no? efectivamente, Ya, Así que mucho ojo con las tendencias, mucho ojo con las modas, mucho ojo con decir mis colaboradores y realmente no son colaboradores, ¿sí? Mucho ojo con eso, o sea, yo veo que obviamente hay un discurso ideológico que está permeando en todo el mundo, ¿sí? Oye, ¿realmente ese discurso ideológico es el que yo adapto? ¿Ese es el que yo soy? Ojo con eso, porque eso pues no ayuda a generar una identidad y finalmente no ayuda a marcar la diferencia, es decir, a ser competitivo en el mercado, en todos los sentidos. Entonces, mucho ojo con las tendencias, ¿no? De las exacto, modas, sí, ¿no? sí, Bueno, la otra pregunta que te hacía, Olivia, y ya encaminándonos, ya prácticamente, todavía nos quedan algunos minutos, pero hablemos sobre tu interés sobre el mundo islámico, has hecho grandes estudios sobre el tema del mundo islámico. Me interesa mucho saber tu opinión como profesional de recursos humanos, digamos, en el mundo occidental. ¿De dónde nace ese interés y cómo te ha ya. aportado en tu trabajo todos los conocimientos que has adquirido a este respecto? Bueno, a ver, yo te diré que es que a mí me interesa casi todo. Yo siempre digo que a mí todo me abre carpetas, pero especialmente el mundo islámico, la cultura de la civilización islámica,
creo que era algo en lo que había que ahondar, o me pareció que tenía que conocerlo mejor, pues porque realmente es un paradigma laboral y no solamente laboral, sino legal muy diferente del nuestro. Y sin embargo, el mundo islámico es algo con el que estamos viviendo y en Europa cada vez más y que choca pues radicalmente con nuestros paradigmas legales y con nuestros paradigmas laborales en muchas cosas. Entonces había que conocerlo de esa manera, ¿no? No solamente, pues, por ejemplo, toda la parte de finanzas islámicas, que es muy interesante, eh, parte de la legislación laboral y las aplicaciones que podía tener o no con determinados, pues supongamos, ¿no? Pues si yo tengo un empleado que tiene 4 esposas y se muere, ¿cómo que voy a gestionar las 4 pensiones de viudedad? Bueno, hay muchas implicaciones, ¿no? Ajá. Que van más allá de la religión y que van, sobre todo, tienen que ver con la cultura y con la legislación. Y después, por otro lado, bueno, pues a mí me interesaba porque me parece que es una civilización que desde luego es pujante y que está muy viva y que sería, no conocerla, pues sería, bueno, o sea, hay que conocerla, creo que debemos conocerlos porque desde luego es mucho más vital y mucho más pujante que la nuestra. Y eso no sé si es bueno o es malo, pero es realidad. Ahora, parece ser que históricamente ha habido un conflicto entre en la cultura islámica y la occidental, y hoy por hoy, yo creo que, bueno, no como nunca, vemos pues que están conviviendo en Europa Occidental todo esto. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, pues vemos una guerra en Israel. Eh, Eh, cuál es tu opinión? O sea, qué estás viendo ahí? A qué nos vamos a enfrentar? bueno, bueno, yo no soy una experta en geopolítica, Fernando. Yo creo que, y esto es mi punto de vista, que hay, bueno, pues uno de los pilares del Islam es la guerra santa. Y ya no me quiero meter en más geopolíticas, ¿no? Pero hay religiones de paz y hay otras que no lo son tanto. ¿Es posible la convivencia? Yo creo que es posible la convivencia si nos eh, limitamos todos a, digamos, a unas normas legales que son las de, digamos, un Estado laico, Es entre decir, comillas, ¿no? Eso es es posible la convivencia, es posible también la integración. la integración es posible, pues yo quiero pensar que la integración es posible, pero es cierto que para integrarte en un sitio tienes que adaptarte a las costumbres del sitio donde vas. Si mantienes las tuyas y no cambias nada de las tuyas, nunca te vas a integrar. Vas a estar siendo, bueno, pues ¿no? Manteniendo tus De costumbres acuerdo. 100%, pues para integrarse realmente hay que formar parte del todo. Ya. Olivia, tú en tu carrera profesional de recursos humanos prácticamente casi que has tocado todas como dicen en España, todos los palos, ¿no? Los palos Sí. en la función. ¿Qué les dirías a los jóvenes que nos están escuchando y que están iniciando una carrera de recursos humanos o a los que están pensando iniciar una carrera en recursos humanos? Bueno, pues a los que estén pensando en iniciar una carrera en recursos humanos, les diría que no se olviden nunca que esto es una función de personas. Y tengo una compañera en Alemania que dice que hay que tener las 4 M's. En alemán son 4 M's. Te tienen que gustar las personas, ¿no? Si no te gustan las personas y solo te gustan los procesos o solo te gustan los números, es mejor que pienses en otra carrera. ¿Por qué? Porque los empleados esperan de nosotros, al menos que les escuchemos, que les podamos orientar, que sepamos cosas de ellos, que las conservemos de manera confidencial, que seamos un sitio donde se pueda recurrir y que no sea simplemente un sitio que te paga y que te despide. No te gustan las personas, vete pensando en otra carrera, porque esto es una tarea muy ingrata y no siempre somos los mejores vistos de toda la compañía. Pero a ver, Y al, perdóname que te interrumpa, te diría,
Claro, no, a mí me gustan las personas, pero en la función de recursos humanos hay muchos conflictos con las personas. Hay muchos conflictos por las personas y aún así seguimos haciéndola y seguimos eh, solucionándolos o tratando de solucionarlos o tratando de mediar. O sea, los que hacemos recursos humanos nos enfrentamos con los conflictos todos los días y aún así seguimos haciéndolo, ¿no? Ya, Porque nos gustan las personas, ¿no? de No, acuerdo. no, tú no empiezas recursos humanos y dices, bueno, yo me voy a cambiar mañana ya, ¿sabes? Al departamento de I+D porque esto no aguanta la gente, ¿no? Si no te gusta la Exacto. gente, más vale que te dediques a esto. Y a las personas que ya están en la función, eh, les diría que dedicasen tiempo a identificar de verdad el talento, no solamente al talento o sea, al talento que está afuera, sino al talento que tengo dentro de la compañía. Estamos hablando de que vamos a tener que vivir con varias generaciones o que estamos ya viviendo con talento senior, talento Z, ZM, todas las generaciones del mundo. Y muchas veces pecamos de olvidarnos de identificar el talento que tenemos en la compañía. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ya lo tengo aquí y ya está, y ya que vaya él solo, ¿no? De Entonces, acuerdo. los que empecemos en la función, no os olvidéis que una vez que el empleado está dentro, no hay que olvidarse. ¿Qué no debería de hacer un profesional de recursos humanos? Un profesional de recursos humanos no debería olvidarse nunca del negocio y de que existe un cliente externo además del cliente interno. Y que para que la función de recursos humanos tenga valor, tiene que estar alineada con el negocio. Eso es lo que creo que nunca deberíamos olvidarnos. No, Y yo también creo que un profesional de recursos humanos nunca debería olvidarse que somos la primera cara que ve un empleado y también somos muchas veces la última y que somos la imagen de la compañía. mm, Entonces, somos embajadores de nuestras compañías. pues no puedo estar más de acuerdo contigo, efectivamente. Entonces, la labor de recursos humanos es, yo siempre he estado convencido, es una labor trascendente. Y lo acabas de decir muy bien, somos la primera cara y la última cara. O sea, sí tenemos una responsabilidad más allá de lo corporativo, también digamos, en el ámbito personal de hacer bien las cosas. En recursos humanos, aun cuando de repente tengamos que hacer procesos dolorosos, se pueden hacer bien. Esa es una responsabilidad de los profesionales de recursos humanos. Por eso coincido contigo, Olivia, la importancia de tener este interés genuino por las personas. Querida Olivia, estamos llegando al final de nuestra conversación. Creo que tenemos muchísimos temas todavía por tocar, pero ha sido un gusto hablar contigo de todas estas cosas interesantes, de las tendencias que hay en recursos humanos, de lo que está pasando en Europa, la inteligencia artificial, las tendencias de la compañía, la importancia de la cultura, la importancia de la integración, etcétera, etcétera. Gracias, Olivia. Y, Gracias a ti, Fernando, ha sido un y, placer. déjanos unas palabras, unas últimas palabras a nuestros oyentes. Pues he estado encantada, se me ha pasado el tiempo volando y estaré encantada de volver cada vez que me llaméis. Y bueno, creo que es importante que de vez en cuando hagamos, aunque sea así, una hora de pensar, ¿no? En el fondo esto no es una conversación, esto es una reflexión conjunta. Y muchas Efectivamente. gracias, Fernando. Ha sido un placer. Gracias, Olivia. Amigos, espero que hayan disfrutado de este podcast de Titanes del Mundo del Trabajo. Gracias, Olivia, de nuevo. Les mando un saludo. Esperamos que estén muy bien y que se conecten a nuestra próxima edición. Muchísimas gracias.